Bueno, en esta segunda clase de instalaciones frigoríficas vamos a hablar un poco de refrigerantes y lubricantes. Los temas que vamos a ver en el video de hoy, hablar un poco de propiedades y características de los refrigerantes, un poco de la nomenclatura, qué tipos de refrigerantes se usan a nivel industrial, un poco las restricciones que surgieron por más que nada un tema ambiental y bueno, hubo que cambiar alguno de ellos. La otra parte de la clase vamos a estar destinada a lo que es los lubricantes, los tipos que hay, minerales o sintéticos, ver qué compatibilidad tienen con los refrigerantes. Y bueno, también hablando de compatibilidad, hablar un poco de los materiales del sistema de refrigeración. Bueno, como ustedes ya saben de asignaturas anteriores, se mencionaron brevemente, digamos, las características. Vamos a ir viendo qué características tiene que tener un fluido refrigerante. Bien, una de las más importantes al momento de seleccionar es la presión de saturación. Bien, estas tienen que ser bajas en las condiciones del condensador, bien, y ligeramente superiores a las atmosféricas en el evaporador. ¿Por qué es así? Fíjense, algo que ya es conocido es que si llega a haber una pérdida de estanqueidad en el sistema, bien, el punto del sistema que menor presión tiene es el evaporador. Bien, entonces si hay una pérdida de estanqueidad y en el evaporador hay una presión menor que la atmosférica, lo que va a ocurrir inmediatamente es que ingrese aire de la atmósfera. El aire obviamente es perjudicial porque es un elemento no deseado en el sistema, pero tal vez el mayor inconveniente es que ese aire, como ya sabemos, es aire húmedo, por ende además va a ingresar agua. Bien, y eso no está bueno, ya vamos a ir viendo más adelante, pero el agua puede interactuar con los refrigerantes, con los lubricantes mayormente, y bueno, puede llegar a, como puntos del sistema tienen una temperatura baja, menor que el punto de congelación del agua, el agua se puede congelar, bien, causando la obstrucción o el daño de algunos elementos, digamos. Entonces, siempre se busca que la presión del evaporador sea superior a la atmosférica, ¿sí? Siempre que se pueda, obvio. Y por otro lado, no está bueno que la presión del condensador sea muy elevada, porque si no el delta P del ciclo es importante y eso va en contra del rendimiento del mismo, digamos. Las presiones tienen que ser lo más parecidas que se puedan entre ellas y la evaporación, en lo posible, mayor a la atmosfera. Otra característica es el volumen específico. La fase de vapor conviene que sea bajo. ¿Esto por qué? Y porque va de la mano. Cuando uno habla de las fases de vapor, estamos hablando de la salida del evaporador. Y eso es a la entrada del compresor. Si el fluido tiene un volumen específico pequeño, la cilindrada del compresor va a ser más chica. Y eso va a consumir menos energía para la compresión. Bien, esto va a quedar más claro también cuando veamos compresores, que es el tema que sigue. Que tenga muy buenos coeficientes de transmisión de calor. Y bueno, esto es algo medio obvio, ¿no? Porque el refrigerante en todo momento está intercambiando energía, está absorbiendo energía en el evaporador, bien, a través del aire de la cámara o del fluido que se requiera, y cediéndola en el condensador. Entonces está muy bueno que tenga facilidad justamente para absorber y transmitir esa energía térmica, bien. Y si vamos al proceso de compresión también, si recuerdan de termodinámica, la ecuación del trabajo del compresor, si era adiabático, el coeficiente K, que era Cp sobre Cv, influenciaba en el trabajo de compresión, ¿bien? Y si el K es lo más chico que se pueda, como dice acá, va a ir de la mano con el trabajo del compresor, reduciéndolo. Respecto a los calores específicos de la sustancia, bien, conviene que sean bajos en el estado líquido y altos en la fase de vapor. ¿Por qué es esto? Y en la fase líquido uno tiene que pensar en la salida del condensador. Y tienen que ser bajos ahí porque facilita el subenfriamiento. Y eso, como vimos en la clase que pasó,
es una de las ventajas o de las mejoras que uno puede lograr en una instalación de refrigeración. Y altos en el estado de vapor, porque eso hace que a la salida del evaporador no se sobrecaliente demasiado, que era una de las contras que teníamos en cuanto a las condiciones del refrigerante. Bien, no convenía que esté muy sobrecalentado el ingreso al compresor, porque también se relacionaba con esto, ¿sí? Y con que la temperatura de descarga cada vez se hacía más alta. Otra característica es un calor latente de vaporización lo más alto posible. Esto se relaciona, diciéndolo de manera burda, con el ancho de la campana, ¿no? Esto también lo mencionamos la clase pasada, va de la mano con el efecto refrigerante neto. Y bueno, estuvimos viendo y haciendo ejemplos con los refrigerantes más utilizados y vimos como el amoníaco tenía un salto de magnitud importante con respecto a los freones. Bien, de acá de hecho tenemos una tabla en la cual muestra eso, muestra la entalpía. Bien, latente es la columna del medio, o sea el cambio de estado entre líquido y vapor. Esta celda es la diferencia de esta menos esta, a menos 15 grados Celsius. ¿Sí? Si ustedes se fijan, bueno, este es el amoníaco, el 717, ya en un ratito vamos a ver por qué. Fíjense que anda en un orden de magnitud distinto al de los freones. Los freones andan en las decenas y ya está en las centenas. Bien, o sea, es otra cosa. Desde este punto de vista, el amoníaco es muy favorable, digamos. Tiene una campana muy ancha, digámoslo. Bien, seguimos con más características, si por ahí ya no tan descriptivas, digamos. Toxicidad. Bueno, esto es algo también lógico, ¿no? O sea, no está bueno que un refrigerante sea tóxico porque las instalaciones siempre van a estar en contacto con las personas, digamos. Y no queremos que les ocurra nada. Que no sean corrosivos, bien que no degrade ningún elemento de la instalación ni nada en el caso que haya alguna pérdida. Que no sean combustibles ni explosivos, bueno, lo mismo que antes. Si los refrigerantes están en contacto con las personas y esto, digamos, sería un inconveniente. Que no tengan ningún tipo de interacción con los aceites lubricantes. Como vamos a ver, como ya dijimos en la clase que pasó y vamos a repetirlo muchas veces, en la instalación no circula solamente el refrigerante, ¿bien? Porque hay elementos móviles, principalmente en el compresor, que requieren de una lubricación, ¿bien? Requieren de una sustancia, de un aceite lubricante. Y no puede interactuar, no debe interactuar el aceite lubricante con el refrigerante, ¿bien? Es decir, que el aceite lubricante se debe elegir en función del refrigerante que tenga esa instalación, de manera que no interactúen entre sí y por un tiempo muy prolongado el refrigerante siga siendo refrigerante y el lubricante lubricante. Bien. Temperatura crítica y desolidificación, bueno, esto es importante, pero bueno, la mayoría de los lubricantes, de los refrigerantes, perdón, lo cumplen, es decir, en las condiciones de trabajo están por debajo de su temperatura crítica y nunca se alcanzan las temperaturas de solidificación del mismo, ¿sí? La viscosidad es un elemento también a tener en cuenta, digamos. Esto ya es hilando un poco más fino, ¿no? Porque obviamente esto va a permitir que el refrigerante circule con mayor facilidad entre los elementos de la instalación. También el costo. El costo hoy en día es algo bastante importante y más aún cuando uno tiene una instalación de un tamaño considerable, digamos, ¿no? Que lleva una gran carga de refrigerante. Y ahí el amoníaco, volviendo a nombrar, generalmente es hasta 10 veces más barato que alguno de los freones que se utilizan. O sea, es otra de las ventajas del amoníaco. Y una característica también deseable, digamos, es que, o una característica a prestar atención en el refrigerante, es su producción frigorífica volumétrica. ¿Qué es esto? Es la energía, digamos, que retira a través del evaporador por cada metro cúbico de vapor que se forma, ¿sí? Esto lo que queremos es que sea lo más alto posible, es decir, por cada kilo de sustancia, que en este caso es por cada metro cúbico de vapor que se forma, que retire la mayor cantidad de energía que se pueda. Bien,
Acá tenemos un poco la manera de calcularlo, las unidades, bien. Y fíjense que acá otra vez, el amoníaco frente a los freones es más favorable, digamos. Esto hace que, por ejemplo, para este caso, para remover la misma cantidad de energía o de frigorías a través del evaporador, ¿sí? El compresor que trabaje con la instalación de amoníaco sea un 60% más compacto que en el caso del freón 12. Bien, otra de las ventajas del amoníaco. Bueno, la realidad es que no hay ninguna sustancia que junte todas las características que mencionamos. Es decir, siempre alguna queda fuera. El amoníaco, como sabemos, es muy tóxico, es muy perjudicial para las personas, pero tiene otras ventajas que hace que se utilice. ¿Sí? En el caso de los freones, como vamos a ver, tienen un impacto bastante importante en el ambiente. Por eso es que, como mencioné, no hay ninguno que cumpla con todas las características. Uno lo que trata es de que en las condiciones en las cuales va a utilizar ese fluido tenga las menores contras que se pueda. ¿Sí? Ese, digamos, es más o menos como se selecciona un refrigerante o las cosas a tener en cuenta al momento de hacerlo. Dentro de los refrigerantes ya vamos a hablar un poco ahora qué tipos hay. Bien, por un lado hay dos grandes grupos, los naturales y los sintéticos, ¿sí? Como su nombre lo indica y como ustedes ya se imaginarán, los primeros son los que se encuentran disponibles en la naturaleza y los segundos son los que sintetiza el hombre, los fabrica el hombre, digamos. Bien, y también hay un tercer grupo que son mezclas, que no es más que mezclar en distintas proporciones algunos de estos dos grupos que nombramos antes. Bien, o sea que no es nada nuevo el caso de la mezcla. Dentro de los naturales, vamos a ver un poco qué hay dentro de cada uno. Dentro de los naturales tenemos los inorgánicos y los orgánicos. Bien, esto ya también conocido a esta altura, que ya cursaron química. Dentro de los inorgánicos vamos a tener el amoníaco, el agua y el dióxido de carbono. Bien, amoníaco muy utilizado, dióxido de carbono también se está utilizando mucho hoy en día. Y el agua, ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿El agua es un refrigerante? Sí, cómo no. Hay equipos en los cuales se enfría agua, generalmente no es agua pura, ¿no? Sino que se le introduce alguna sustancia para cambiar su punto de congelación, algún glicol, por ejemplo, pero se utiliza el agua como refrigerante intermediario algunas veces. ¿Eso qué significa? Que el fluido, el ciclo va a trabajar con alguno de los refrigerantes que ya conocemos, eso enfría agua y ese agua luego va y enfría algún otro producto, que puede ser aire o un producto, puede ser leche, lo que sea, ¿bien? Pero es utilizado el agua como fluido refrigerante. Obviamente que su aplicación está acotada por lo que mencionábamos hoy, la temperatura de congelación del agua. Orgánicos. Dentro de los orgánicos tenemos utilizados también en la actualidad, vamos a hablar un rato, el propano, el butano. ¿Sí? Fíjense que yo ya acá voy poniendo el nombre que se les da a cada uno. En un rato vamos a ver qué significa, de dónde salen estas siglas. ¿Sí? Algunas siguen lógicas, una regla lógica, digamos, y otras no tanto. Esto es para hablar un poco de los naturales, bien, todos utilizados en la actualidad. Y dentro de los sintéticos también tenemos varios grupos. En este caso vamos a tener tres grupos, ¿sí? Los clorofluorocarbonados o CFC, ¿sí? Se llaman así porque en su molécula van a contener cloro, flúor, carbono y bromo también en algunos casos. Bien, lo que se hizo acá, todos estos grupos, los sintéticos, se parte de hidrocarburos, a los cuales se le dejaron los átomos de carbono, pero los átomos de hidrógeno se reemplazaron por cloro y por flúor, principalmente. Bien, acá dentro de este grupo vamos a tener el R11, el R12, el R502. Este primer grupo es atractivo porque al reemplazarle los átomos de
hidrógeno por elementos como cloro o flúor, la molécula queda de un tamaño más grande y eso hace que el refrigerante sea mucho más menos propenso a fugarse del sistema de refrigeración, por ejemplo. Bien. Ahora estos tienen una contra muy grande, que es que tienen contenido de cloro. El cloro fue uno de los principales causantes del adelgazamiento de la capa de ozono de nuestra atmósfera. Bien, entonces luego de estudiarse y determinarse cuál era la causa, se reemplazó a estos refrigerantes sintéticos del primer grupo por los hidroclorofluorocarbonados o HCFC, que es lo mismo que antes, se parte de hidrocarburos, solamente que ahora no se reemplazan todos los átomos de hidrógeno por cloro o flúor, sino algunos, ¿sí? La realidad es que esto fue una solución a medias, digamos, porque si bien se redujo la cantidad de cloro que tenían en sus moléculas, seguían teniendo ese elemento. Entonces, posteriormente se los prohibió también a este grupo porque seguían afectando el adelgazamiento de la capa de ozono. Bien, refrigerantes de este grupo muy utilizados, el R22 en lo que es aire acondicionado y el R123, muy difundido en el aire acondicionado doméstico durante mucho tiempo, digamos, el R22, ¿sí? Pero bueno, como mencioné, tenían el inconveniente de que presentaban cloro en su molécula y seguían afectando a la capa de ozono, aunque en menor medida que los anteriores. Entonces, en un momento también hubo que restringir equipos que trabajen con este grupo y se pasó a los HFC o hidrofluorocarbonados. Bien, que en este caso la molécula no presenta átomos de cloro, bien, sino que algunos átomos de hidrógeno de los hidrocarburos también originales fueron reemplazados solamente por flúor. Ahora, esta molécula tiene la contra que tiene un tamaño bastante menor que las del primer grupo y que las del segundo grupo, porque como ustedes saben, el hidrógeno es un elemento muy pequeño, entonces es más proclive, digamos, a escaparse cuando uno quiere contenerlo, por ejemplo, en un sistema de refrigeración. Pero bueno, no queda otra, y desde el punto de vista ambiental son los que se suelen utilizar en la actualidad y a los que se tiende a fabricar los equipos nuevos, digamos. Bien, dentro de este grupo vamos a tener el R134A, el 404A y el 410A. Bien, y dentro de las mezclas vamos a hablar en un ratito, pero no es más que como mencionamos, que mezclar en alguna proporción determinada refrigerantes de los grupos anteriores. Y ahí se los va a agrupar dentro de los 400 y los 500. La serie de los 400 y la serie de los 500 son mezclas, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco ahora sí de la nomenclatura. Bien, ¿por qué tienen estos números? Como dijimos hoy, ¿sigue alguna lógica? La realidad es que sí, en la mayoría de los casos. Bien, DuPont, que fue uno de los principales fabricantes y tal vez el descubridor de los freones, inventó el método que vamos a ver ahora de la nomenclatura de los mismos. El uso público fue autorizado en el 56, bien, y pertenece a la norma 34 de ASHRAE. Dentro de esta norma, además de lo que es la nomenclatura, también se habla un poco de la toxicidad y la inflamabilidad de los refrigerantes, bien clasificándolos con una letra A o B y un número, bien 1, 2 o 3, en función de la inflamabilidad y la toxicidad. Bien, por ejemplo, uno que es B3, sí es muy inflamable y muy tóxico. Un refrigerante A1 es poco inflamable y poco tóxico, que sería lo que
de lo que se quisiera, digamos, ¿no? A1 es lo mejor desde el punto de vista de la seguridad para el usuario. Bien, vamos a ver que varios de los refrigerantes que se utilizan pertenecen a la categoría esta. Bien, fíjense que el amoníaco está en B2 porque su toxicidad es alta, su inflamabilidad es media. El R22, la mayoría de los freones tenían esa gran ventaja, que no eran ni tóxicos ni inflamables. O sea, estaba todo muy bien, excepto con el medio ambiente. ¿Sí? Bien, dentro de la norma, lo que se indica es que el fluido se lo va a nombrar siempre con una letra R al inicio, que hace alusión a su aplicación como refrigerante. Y ahora se empiezan a hacer distinciones en función si pertenecen a la química inorgánica, ¿sí? En ese caso la nomenclatura va a ser iniciada por una R, luego por un número 7, ¿sí? Seguido de la masa molecular redondeada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los 700 inorgánicos, uno es el amoníaco, es R7, 17 es su peso molecular. Pasa lo mismo con el agua y pasa lo mismo con el dióxido de carbono. Siempre inician por el 7 seguido de su peso molecular, redondeado como dijimos. Y dentro de la química inorgánica, bien, acá ya se empieza a complicar un poco más, pero es una regla, o sea, no es que hay que prestar demasiada atención, sino saber si uno requiere, ¿sí? De dónde sale. Y es así, se inicia por el número R, por la letra R, perdón, seguido por hasta 3 números, bien, en los cuales el primero indica la cantidad de átomos de carbono menos 1, que en el caso de que resulte nulo no se coloca, bien. En la segunda unidad, digamos, es la cantidad de átomos de hidrógeno más 1. Este nunca puede ser 0, bien, porque en el menor de los casos es 1. Y el último es la cantidad de átomos de flúor, ¿sí? Que se indican siempre, ¿sí? Bueno, es decir, que uno conociendo la nomenclatura puede, si conoce esta regla, ¿no? Saber cómo está compuesta esa la molécula en particular del refrigerante en estudio. Bien. Bueno, seguimos un poquito más. También, ¿sí? Algunos elementos que se están utilizando en la actualidad como fluidos refrigerantes son los butanos, cuya denominación siempre es de la serie de los 600, ¿sí? El butano, por ejemplo, es el R600 lisa y llanamente, como vamos a ver acá, ¿sí? Y bueno, algunas reglas particulares, digamos, que si átomos de flúor son reemplazados por átomos de bromo, se indica la letra B, ven como en este caso, y a continuación la cantidad de átomos de bromo que tiene esa molécula. Bien. Otro caso particular es que en los cuerpos cíclicos de los refrigerantes se indica también con una letra C, luego de la R, digamos, y antes de los números. Y en el caso de que se tengan distintos isómeros, o sea, una molécula, una misma fórmula, pero con una estructura diferente para la molécula, lo que se hace es nombrarlos consecutivamente con letra A, B, C y se indica a qué isómero hace referencia ese refrigerante en particular. Y ese es el caso del R134A, que hace alusión al isómero A. Bien, que uno puede recurrir a la ecuación y va a también como otro dato es asimétrico, digamos, ¿no? Pero bueno, son casos particulares estos últimos que están dentro de la norma y por eso los mencionamos. Pero lo importante de esta parte es que ustedes sepan que uno puede recurrir a la norma
y saber exactamente la composición, ¿sí? O en el caso de los casos particulares de los inorgánicos, rápidamente uno puede saber de qué se trata, digamos, ¿no? Porque son sustancias que se encuentran en la naturaleza. Lo mismo pasa con los orgánicos, bien, con los dos últimos grupos que son refrigerantes del tipo naturales. Bien, mezclas. Acá los mencionamos hoy. Y en el caso de las mezclas no siguen una lógica. O sea, esto es lo que yo les mencionaba, que la mayoría de las veces siguen una lógica. En el caso de las mezclas, vamos a ver que el primer número sí sigue una lógica, pero los últimos dos no. Es en función del orden de aparición en el mercado y de que su fabricante lo acuse o lo patente, digamos. Ahora, lo que sí sigue una lógica es la serie, digamos. Todos los de la serie de los 400, es decir, que inician con un 4, son mezclas zeotrópicas. ¿Qué significa esto? Que cambian su temperatura de saturación cuando se evaporan o condensan a presión constante. Es decir, si uno mantiene constante la presión, la temperatura va a ir cambiando durante el cambio de estado de la sustancia. Bien, por ejemplo, este es el caso del R401A. ¿Sí? Fíjense que trayendo el mismo cuadro que antes, tenemos que la serie de los 400 son los zeótropos. Bien, y la serie de los 500 son las mezclas azeotrópicas o haciendo referencia a las sustancias azeótropas. Bien, que eso sí si bien son mezclas en distintas proporciones, como vemos acá, ¿ven? Por ejemplo, este caso es una mezcla, el R502 es una mezcla de R22 con R115, del cual en el primero tenemos un 48,8% y del segundo un 51,2%, o sea, casi una mezcla en iguales cantidades. Pero en estos casos, cuando se evapore la sustancia, el R502, ¿sí?, va a mantener constante su temperatura cuando se lo hace cambiar de estado a presión constante. Es decir, desde ese punto de vista se comportan como una sustancia pura. ¿Bien? Con los 400 hay que tener cuidado, especialmente en la situación que, por ejemplo, si se da una pérdida de estanqueidad en el sistema, ¿sí?, se va a evaporar primero el refrigerante que es más volátil de esa mezcla. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que esa mezcla va a cambiar su proporción en ese caso. ¿Sí? Entonces cuando uno tiene una pérdida importante en el sistema, no puede simplemente arreglarla o repararla y agregar refrigerante de esta serie, el mismo que se tenía en el sistema, porque no se sabe cuál quedó, porque al cambiar esta proporción ya el refrigerante cambia sus características, digamos. Entonces, en algunos casos, cuando esa pérdida es muy importante, por más que quede algo de refrigerante en el sistema y se repare esa pérdida de estanqueidad, va a haber que reemplazar en su totalidad al fluido refrigerante. Y eso tiene un costo que es elevado. Bien. Dentro de los CFC, ¿sí?, vamos a ver un poco ahora cada uno de estos grupos, ¿no? Los primeros, los CFC, que como dijimos, bueno, la contra que tienen es que tienen un elevado PAO. ¿Qué es PAO? El potencial de agotamiento del ozono estratosférico, ¿bien? Pero se los utilizó mucho y masivamente, digamos, porque no eran ni inflamables ni explosivos y eran, como dijimos, muy estables porque no tenían hidrógeno en su molécula, ¿sí? Ahora voy a repasar muy rápidamente, mencionar características porque esto es muy descriptivo, ¿sí? Dentro de este grupo vamos a tener el R11, que era muy utilizado en lo que era el acondicionamiento de aire, refrigeración industrial, por tener una viscosidad buena, se utilizaba mucho cuando había un compresor del tipo centrífugo en el sistema. Bien. Bueno, esto también vamos a ver que funcionan la mayoría de este grupo con aceites del tipo mineral, que en un rato vamos a hablar de eso. Como estaban en este grupo, se los hubo que reemplazar y un reemplazo fue el R123. Bien. Otro que pertenecía a este grupo muy
muy utilizado en lo que era refrigeración comercial, doméstica y aire acondicionado. Todo lo que es hasta media temperatura de evaporación, digamos, era el R12. Bien, funciona en todo tipo de compresores según los principios de funcionamiento que vamos a ver la semana que viene, pero hubo que reemplazarlo por el R134A. Y el R502, otro de este grupo también muy utilizado, era una mezcla azeotrópica, ¿sí? Que fue la que hablamos hoy, ¿no? Que tiene casi la misma proporción de R22 y R115. Este tenía la particularidad de que, aún siendo utilizado en una sola etapa, la temperatura de descarga del compresor, que era un punto importante, digamos, a tener en cuenta, una propiedad importante a tener en cuenta en las instalaciones, seguía siendo baja. Entonces fue utilizado en lo que era baja temperatura. Y reemplazos, el 404A y el 507. Sí, acá tenemos una imagen de los recipientes en los cuales se comercializaban estos tres tipos, digamos. Bien, es una garrafa que es descartable, digamos, ¿no? En un momento, cuando se acaba el refrigerante, se descarta y se compra una nueva. Pero, como dijimos, esto se sacaron de circulación, ¿sí? Principalmente por lo que dijimos hoy, que el cloro, que era un elemento muy presente en su molécula, ataca al ozono estratosférico. Y bueno, hubo que sacarlos de circulación porque se midió una disminución de la capa de ozono. Y esto se decidió en el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal ataca directamente lo que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Su negociación, su inicio fue en 1987 y recién el 1 de enero de 1989 se entró en vigencia sus medidas, digamos. Y la verdad que fue un acuerdo que, según dicen los expertos, fue un éxito a nivel mundial, digamos, porque muchos países lo firmaron y eso hizo posible, ¿sí?, que de hecho todos los países con aporte significativo de los refrigerantes, digamos, de las sustancias en realidad que atacaban a la capa de ozono, que no eran solamente los refrigerantes. Bien, a nosotros nos impacta con eso, con los refrigerantes, digamos, en esta clase. Y esto va a lograr, digamos, que para el año 2050 la capa de ozono haya recuperado el espesor original, por decirlo de algún modo. Bien, por todo esto, el protocolo de Montreal es considerado un ejemplo de cooperación internacional. ¿Sí? Más aún cuando en el 2009 se ratificó por todos los países miembros que seguían llevando a cabo las medidas. Bien, bueno, dentro de las cuestiones que se fijaron en este protocolo fue que en el 1 de enero de 1996 cesó la producción total de los refrigerantes del tipo CFC. ¿Sí? Esto no es para todos los países, sino que era para los principales consumidores de este tipo de refrigerantes, que eran los países más industrializados. Para los de un segundo grupo no tan industrializados, tenían hasta un plazo de 10 años para sacar de circulación, digamos, los equipos nuevos que se seguían haciendo con este tipo de refrigerante. Bien, pero bueno, o sea, fueron evidentemente medidas muy cumplibles que se pudieron llevar a cabo y lograr el éxito de recuperar, como dijimos, gran parte del espesor de la capa de ozono y revertirla para alcanzar su espesor original. El protocolo de Montreal, ¿sí? Bueno, ya tenían, además de atacar los CFC, también tuvo que hacerle frente a los HCFC porque, como dijimos, seguían teniendo cloro en su molécula. Bien, entonces ahí la reducción no fue tan drástica como los anteriores, sino que se comprometieron a reducir un 65%, ¿sí?,
de lo que se utilizaban los equipos, tomando como base de enero, el 1 de enero del 2004. Es decir, de la cantidad de HSFC que se producía en este momento, que se utilizaba en este momento, se comprometieron a reducir a un 65%. Bien. Y para el año 2030, la prohibición total a nivel mundial de este tipo de refrigerantes. Como mencioné antes, esto ataca primero a los que son los países desarrollados, industrialmente hablando, los cuales las restricciones eran mucho más mayores, ¿sí? Y esas restricciones luego van con un proceso más lento hacia los menos desarrollados industrialmente hablando. Bien. Y bueno, además, durante el 2013, ¿sí? Se acordaron, se fijó esa fecha como dejar fijos los niveles de producción de HCFC y a partir del año 2015 iniciaron la reducción, como dijimos. Bien. A su vez, ¿sí? Se dieron cuenta que si bien este protocolo no atacaba directamente a eso, los refrigerantes del grupo de HFC y HCFC también aportaban lo que eran a el calentamiento global, es decir, el potencial de calentamiento global, por sus siglas en inglés GWP, de algunos de los refrigerantes de los dos primeros grupos, HFC y HCFC, eran 10.000 veces más perjudiciales para el calentamiento global que el dióxido de carbono, ¿sí? Esto también es algo que hubo que tener en cuenta con estos dos refrigerantes. No es que solamente se los sacó de circulación por el ozono, sino que también aportaban a lo que era el calentamiento global, pero el protocolo de Montreal en un inicio sí solamente se abocó a lo que era el adelgazamiento de la capa de ozono. Bien, por eso, teniendo en cuenta esto, y dado que fue un protocolo que tuvo mucho éxito, en el 2016, en Ruanda, en una reunión de los países miembros, también decidió, ¿sí?, atacar lo que era el calentamiento global, el protocolo. Algo para lo que no estaba pensado originalmente, digamos. Bien, pero bueno. Todo lleva a la restricción de los HCFC y los HFC. Por eso la aparición, digamos, de los refrigerantes ecológicos CFC. ¿Bien? Vamos a ver. El segundo grupo, HCFC, como dijimos, si bien tenían menos restricción a lo que era la capa de ozono, o menos impacto, mejor dicho, a lo que era la capa de ozono, seguían teniendo cloro en su molécula, por eso seguían afectando la capa de ozono. Y al igual que los anteriores, no eran inflamables ni explosivos y seguían teniendo cierta estabilidad porque si bien tenían átomos de hidrógeno en su molécula, no eran tantos, digamos. Bien, por eso se los utilizó mucho. De hecho, por ejemplo, como mencionamos hoy, el R22 es un refrigerante muy difundido en lo que es el aire acondicionado, es decir, en temperaturas de evaporación altas, porque tiene la contra de que si uno lo utiliza con temperaturas de evaporación más baja, la temperatura de descarga del compresor tiene un valor importante, superando los límites admisibles, digamos. También eran compatibles con los lubricantes del tipo minerales. Y como vamos a hablar en un rato, en lo que es la aplicación del aire acondicionado doméstico, el R22, los aires actuales, digamos, vienen con R407 o R410. El R123 reemplazaba al R11, ¿sí?, muy utilizado en lo que eran compresores del tipo centrífugos. Y bueno, la contra que tenía era que tenía una toxicidad alta. O sea, no era ya tan amigable con las personas, por decirlo de algún modo. Pero, como dijimos, todavía el problema no estaba
solucionado del todo, porque si bien se había atacado a lo que era el adelgazamiento de la capa de ozono, se seguía teniendo el inconveniente del calentamiento global, que bueno, de hecho lo seguimos teniendo hoy en día, ¿no? El calentamiento global antropogénico causado por las actividades del hombre, digamos, bien. Y ahí fue que entró en vigencia el protocolo de Kioto en 1997, fue que se inició, digamos, y entró en vigencia en el año 2005. Este protocolo directamente atacó lo que es el efecto invernadero y principalmente a las sustancias, ¿sí? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y los CFC, ¿sí? Que son los refrigerantes o las sustancias, digamos, que nos importan a nosotros en esta clase, que son refrigerantes causantes de efecto invernadero. Como dijimos hoy, si el GWP o el potencial de calentamiento global del dióxido de carbono que se tomó como sustancia de referencia es 1, para muchos de los refrigerantes de los freones eran hasta 10.000 veces más, o tenían un impacto hasta 10.000 veces en el dióxido de carbono en lo que es el calentamiento global. Bien, lo que se hizo fue llevar durante un periodo, ¿sí? Reducir un 5% en comparación de lo que se tenía en 1990 como base de la cantidad de las sustancias estas, ¿sí? En el planeta Tierra. Y se comprometieron en el periodo de 2008 a 2012 reducirlas en un 5%, ¿sí? Esto es un porcentaje que es a escala global, es decir, el mundo tuvo que reducir en este periodo, porque ya pasó, un 5% la cantidad de las sustancias que utilizaba, ¿sí? ¿Por qué digo que es a escala global y qué significa eso? Significa que países más industrializados, volviendo a nombrar, tenían que reducir un porcentaje mucho más alto que lo que eran los países menos industrializados, porque el 5%, como mencioné, era a escala mundial. Eso que hizo, y que muchos países, de hecho principalmente los que más aportaban el calentamiento global, no firmen este protocolo, entre ellos Estados Unidos, ¿bien? Porque su reducción era importante, digamos, ¿bien? Argentina, sin embargo, estaba dentro del segundo grupo, que no era de los más industrializados, lo firmó y en el 2001 ratificó ese acuerdo, pero ¿por qué digo que estaba en el segundo grupo? Porque era el aporte de Argentina sobre estas emisiones, digamos, era del 0,6% a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, luego vino el segundo protocolo del periodo de Kioto, que ahí fue cuando muchos de los países que en un inicio habían dado su aval para este protocolo se bajaron, ¿bien? Fíjense que en este año, en este segundo protocolo, se ponían metas concretas para los países desde el 2013 hasta el 2020, o sea, hasta este año. Se fijaban porcentajes que tenía que bajar cada uno de los países. Pero como dije, países muy importantes, y de hecho los 3 principales aportantes de las sustancias estas no firmaron este protocolo, que son Estados Unidos, Rusia y Canadá. ¿Bien? Por eso es que el protocolo de Montreal, el que vimos antes, que fue muy masivo a nivel mundial, fue considerado un éxito desde ese punto de vista. Bueno, y la firma de este tratado internacional llevó a que, entre otras cosas, se utilicen los HFC. Bien, los HFC, como dijimos, han sido pensados, creados, porque los creó el hombre para sustituir a los 2 grupos de refrigerantes anteriores. Pero todo muy lindo, no tienen cloro en su molécula, como dijimos. Eso hace que no impacten sobre el adelgazamiento de la capa de ozono, pero sí tienen flúor. Y el flúor es un gas de efecto invernadero. Bien, o sea que los refrigerantes estos, todo indica que en un futuro también debe restringirse su uso, que fue de hecho lo que dice el protocolo de Kioto. Hay que tratar de restringir el uso de este tipo de sustancias, digamos.
SUPAO, que otra vez siglas de potencial de reducción de ozono en inglés, ¿sí? Es 0, como dijimos. Es decir, no impactan contra el adelgazamiento de la capa del ozono estratosférico. Se consideran desde el punto de vista del protocolo de Montreal, digamos, refrigerantes definitivos, porque no atacan al ozono, pero sí tienen un aporte importante encima, como dijimos, en algunos casos hasta 10.000 veces más causante de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Por ende, vamos a ver qué sucede en un futuro, digamos. También va a haber que hacer algo con este grupo de refrigerantes. Estos también eran buenos desde el punto de vista de la seguridad. Y, como dijimos, tienen moléculas más pequeñas que los anteriores porque tienen mayor presencia de hidrógeno. Y eso hace que por ahí sean más escurridizos, por decirlo de algún modo. Pero bueno, son la mayoría de los refrigerantes que se usan hoy en día pertenecen a este grupo. Como dije, en un futuro veremos qué sucede. Refrigerante 134A, muy utilizado, muy difundido, ¿sí? Está muy bueno porque es ignífugo, no explosivo, no es tóxico, no es irritante, no es corrosivo, muy utilizado en alta y media temperatura de evaporación, reemplazando, como dijimos hoy, al R12, ¿sí? Es un buen conductor térmico de calor y es muy utilizado en lo que es chillers, ¿sí? Que son enfriadores de agua. Y en lo que es transporte de cargas refrigeradas con temperaturas positivas, digamos, conservación. Bien, ya en este caso, en este grupo, como vamos a ver, como dijimos hasta los anteriores, el aceite mineral o lubricante mineral andaba bien. Ya ahora cuando uno utiliza refrigerantes de este grupo, y ahí ya va a tener que recurrir a lubricantes sintéticos. Bien, vamos a ver un rato qué significa eso. Bueno, no es tan amigable con el agua y eso está bueno. Otro de los muy utilizados, como dijimos hoy, el 404, ¿sí? Que es, se puede utilizar en lo que es refrigeración comercial o hasta instalaciones de congelamiento. Ven que este tiene un alto aporte a lo que es el calentamiento global, por ser una serie de los 400, es una mezcla, en este caso de 3, ¿sí? O sea, una mezcla ternaria que se le dice. Reemplaza al R502, ¿sí? Y comúnmente utilizado en compresión simple, aunque tiene una temperatura de descarga de hasta 10 grados Celsius mayor que lo que era el R502, ¿sí? Como dijimos acá, se puede utilizar en baja temperatura sustituyendo al R502 o en media temperatura, ¿sí? En algunos casos puede sustituir al R22, ¿bien? Por eso que son los dos que se marcan acá, ¿bien? Y también es compatible con aceites del tipo PODE, que vamos a hablar en un rato. Dentro de este grupo también está el 407C, que en este caso, fíjense que en algunos casos, por más que sea una mezcla que no se comporte como sustancia pura, es decir, de la serie de los 400, el deslizamiento que tiene de la temperatura, que lo que significa eso es que la diferencia, digamos, entre el inicio y la finalización del cambio de estado cuando la presión se mantiene constante, en algunos casos es despreciable y ni se menciona. ¿Sí? En otros casos, como en este del 407C, fíjense que el deslizamiento es de 7 grados y medio casi. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con este tipo de sustancias, como dijimos, principalmente si hay una fuga en el sistema, porque primero se va a vaporizar el componente que es más volátil. ¿Bien? El 407C, sin embargo, es muy utilizado en lo que es el reemplazo del R22 en aire acondicionado. Bien. Aunque también algo para mencionar, ¿no? El aporte en cuanto al, si bien no aporta al adelgazamiento de la capa de ozono, o sea que desde el punto de vista del protocolo de Montreal, todo bien, el aporte al calentamiento global de esta sustancia era el mismo es el mismo que el R22. Es decir, desde el punto de vista del protocolo de Kioto, todavía no es un reemplazo definitivo, digamos, ¿sí? Bien. Otro grupo 410 también muy utilizado en la actualidad en lo que es aire acondicionado. Es decir, cuando uno hoy en día compra un aire acondicionado doméstico que le dice que trae refrigerante o gas ecológico, probablemente esté cargado con el 410A de ese equipo. O funcione con 410A, que es una mezcla de R32 con R125. ¿Sí?
Pero fíjense que por ser una mezcla, miren este ítem, dice que el deslizamiento es 0,1 grado centígrado, o sea, prácticamente nada. Si en este caso uno puede, en caso de una fuga, si no es muy alta, puede reemplazar o rellenar, digamos, la instalación sin demasiados inconvenientes. Está muy bueno porque no es ni inflamable ni tóxico. Buen rendimiento en modo calor, que eso está muy bueno para los aire acondicionados domésticos, digamos. Pero fíjense que dejé para el último este ítem, ¿sí? Para las mismas condiciones de funcionamiento en un aire acondicionado doméstico que el R22, los niveles de presiones con los cuales va a trabajar el R410 son mucho más elevados, hasta 8 bar más de presión, ¿sí? Esto hace que no se puedan reconvertir equipos que antes trabajaban con R22 porque los elementos que tiene la instalación deben ser capaces de soportar este aumento en la presión. Entonces el fabricante tiene que, en el momento de diseñarlo, además de las cañerías, los equipos de intercambio de calor, mangueras, uniones, todo tiene que estar preparado para soportar los altos niveles de presión que tiene el R410 en una instalación. Bien. Bueno, y otro muy utilizado también es el 500-100, que es un sustituto del R502 en media y baja temperatura. También abocado a lo que son instalaciones nuevas, es decir, no un reemplazo de instalaciones que antes estaban funcionando con refrigerantes de los grupos anteriores. Se puede hacer, hay que reemplazar algunos elementos como la válvula de expansión, aumentar un poco el tamaño del condensador, filtros deshidratadores, cambiarlos por algunos de mayor capacidad, pero no es algo tan sencillo, digamos. Bien, y ya yendo a los refrigerantes del tipo naturales, digamos, por ejemplo los del tipo orgánicos, ahí vamos a tener al rey de los refrigerantes, como dijimos, que es el amoníaco, porque tiene una gran capacidad calorífica, como vimos hoy, como vimos en la clase anterior y como vamos a seguir viendo. El ancho de la campana de este refrigerante es muy importante, ¿sí? Y algo que está muy bueno con los protocolos que vimos, que es no aporta a lo que es el adelgazamiento de la capa de ozono y ni al calentamiento global, y eso es lógico porque es una sustancia natural, digamos. Bien, pero como dijimos, no todo es lindo y es muy tóxico. Bien, sin embargo es el más utilizado en instalaciones industriales y en donde el frío, digamos, es uno de los servicios principales, hay que recurrir al amoníaco. Bien, si bien el costo inicial de la instalación es un 10 o un 20% más que una de freones, ¿sí? El alto rendimiento o eficiencia, mejor dicho, que tienen estas con respecto a los freones, fíjense que rinden entre un 3 y un 10% más que cualquier instalación de freones, hace que el costo operativo sea menor, entonces a largo plazo termina siendo más barato. ¿Bien? Y a su vez, el amoníaco es hasta 10 veces más barato que varios de los freones. ¿Bien? O sea, eso es otra ventaja que tiene el amoníaco. Y se ha encontrado también que cuando uno trabaja con baja carga de refrigeración, el amoníaco por ahí no está tan bueno, porque al tener gran capacidad calorífica, la masa que hay que colocar en equipos que muevan o que tengan una capacidad de refrigeración chica es muy bajo, ¿sí? Y se los puede, entonces la solución que se encontró para utilizar amoníaco en esos casos es hacerlo trabajar en conjunto con dióxido de carbono. Nosotros vamos a tener al final una clase específica de dióxido de carbono, así que no me voy a adelantar demasiado, ¿sí? Bueno, al tener una gran capacidad calorífica, va a circular menos caudal de refrigerante por la instalación, por ende los diámetros de las cañerías van a ser más chicos que los freones, y encima tiene buenas propiedades de transferencia de calor, ¿sí? Y el amoníaco generalmente se lo comercializa en envases ya o en recipientes muy grandes, bien, porque las instalaciones de amoníaco de instalaciones industriales o de frigoríficos tienen una cantidad importante de almacenamiento de amoníaco
como vamos a ver más adelante por qué pasa eso, ¿sí? Y todo indica que como es un refrigerante que es totalmente inocuo a nivel ambiental, digamos, es decir, no aporta ni al calentamiento global como dijimos, ni al adelgazamiento de la capa de ozono, es un refrigerante que tiene un futuro muy importante, ¿sí? Por ahí la cuestión está en ver cómo se lo puede hacer, si es que se lo va a utilizar, ¿no? En una escala baja, digamos. Y bueno, ya a nivel comercial, digamos, no es tan simple, porque por ejemplo tener amoníaco, solo, estoy hablando de amoníaco solo en un supermercado, por ejemplo, y no está tan bueno porque en el caso que haya una fuga, más allá de que las medidas que se tomen en esa instalación sean las adecuadas para que no ocurra nada, no es una buena imagen comercial para ese lugar, por ejemplo. Sí, pero bueno, todo indica que en un futuro se lo va a utilizar con otra sustancia, será el dióxido de carbono, por ejemplo, para poder llevarlo a ese tipo de instalaciones. Ampliar su campo de aplicación, por decirlo de algún modo. Y dentro de los inorgánicos, como dijimos, está el dióxido de carbono, que hace muy buena pareja con el amoníaco. Por eso es que ahora se lo está empezando a ver bien. Si bien es uno de los refrigerantes que se utilizó desde un principio casi, digamos, pero no tan masivamente. Bueno, hoy en día, obviamente no aporta a lo que es el ozono, y el calentamiento global aporta, pero como vimos hoy, como mencioné, con respecto a los freones, muchísimo menos. Por eso es que se lo está empezando a ver, digamos. Es seguro, sí, la única contra que tiene, bueno, como ustedes saben, que es más denso que el aire, entonces tiende a desplazarlo y puede causar falta de oxígeno, digamos, en las personas. También es muy barato y bueno, tiene algunas particularidades que vamos a ver en la clase esa, que tiene una temperatura crítica muy baja, es decir, que hay que ver cómo trabajar con dióxido de carbono. No es tan simple como vimos en la expansión del tipo que vimos hasta ahora, que es directa, digamos, porque además tiene un punto triple alto. Es decir, recuerden que la campana, por decirlo de algún modo, iba entre el punto crítico y el punto triple. Si este es alto y este es bajo, la altura de la campana es muy acotada, ¿bien? Pero bueno, vamos a ver cómo se lo puede utilizar, ¿sí? En la actualidad se lo utiliza en lo que es refrigeración industrial, en sistemas de cascada, como dijimos, amoníaco, dióxido de carbono, como tenemos acá, un par, ven, en la parte superior está el amoníaco y en la parte inferior está el dióxido de carbono, ¿sí? Lo que les mencionaba yo era esto, el alto de la campana entre el punto triple y el punto crítico es acotado, ¿sí? Por eso es que esto no tiene demasiada posibilidad de producir mucho delta P dentro de la campana, digamos, pero bueno, ya vamos a ver cómo se lo puede utilizar y cómo de hecho se lo utiliza, ¿no? Y bueno, también es un refrigerante que junto con el amoníaco, por este tema de utilización en cascada, se supone que tiene un futuro bastante importante. Bien, tiene un futuro bastante importante. En instalaciones simples no es tan rentable, ¿sí? Y a su vez, fíjense lo que dice acá, las presiones de trabajo son muy elevadas en el caso del dióxido de carbono. Eso no me quiero meter demasiado porque lo vamos a ver en específico en esa clase, ¿sí? Pero bueno, para que vayan pensando que no todo es tan simple, digamos, ¿sí? Y dentro de los inorgánicos, ¿sí? Se los empezó utilizando como agente de espumado o de limpieza en las instalaciones. Son amigables con el medio ambiente, no son caros, ¿sí? Lo que sí son muy inflamables, ¿sí? En Argentina no se los produce, pero bueno, se los puede importar sin ningún problema. Y dentro de esta serie tenemos algunos actores principales: el R600A, ¿sí? Que es el isobutano, y el propano, el R290. Bien, son los dos más utilizados. Refrigeración doméstica, es decir, estos se los utilizan las heladeras que van bajo mesada, en equipos muy compactos. Y lo mismo para el R290, en lo que son los dispensers o heladeras exhibidoras,
o enfriadoras de botella. ¿Sí? La mayoría de estos vienen en la presentación de envases descartables de hasta 450 gramos. Y por una cuestión de que son muy inflamables, hay hasta una restricción, ¿sí? Que no se los puede almacenar de una cantidad mayor que 2. ¿Sí? Hay reglas para su almacenamiento, digamos. Pero también tienen la ventaja de que funcionan con aceite mineral. Bien, como vimos hasta acá, fíjense que todos los refrigerantes que nombramos alguna contra tenían. Bien, todos los que nombramos. Pero bueno, dentro de la utilización de los refrigerantes a nivel masivo, digamos, uno puede hacer la separación en lo que es alta temperatura de evaporación, media temperatura de evaporación y baja temperatura de evaporación. Alta es alrededor de 0 grados Celsius, un aire acondicionado. Media alrededor de menos 15 grados Celsius, una heladera comercial. Y baja temperatura en cámaras de congelados. Bien. Históricamente, a alta temperatura lo que se usó, o sea, aire acondicionado, como dijimos, fue el R22. El tema que hubo que reemplazarlo, y como vimos, se reemplazó por el R410 y el 407C. En media temperatura lo que se utilizó, estuvimos conversando, fue el R12. Bueno, se lo reemplaza por el R134A. Y en baja temperatura el R502 fue el más utilizado y se lo está reemplazando por el 404 y el 507. ¿Sí? Esto en lo que respecta a sistemas de expansión directa que vimos hasta ahora. Porque fíjense que yo acá el amoníaco no lo nombré. Entonces, ¿en dónde entra el amoníaco? En realidad el amoníaco puede funcionar con cualquier temperatura de evaporación. El tema que vamos a ver más adelante funciona con un principio de funcionamiento, digamos, distinto, que se lo conoce como evaporador inundado. Y ahí el refrigerante que se utiliza, el que se va a utilizar, es el amoníaco. Bien, es, como dijimos hoy, es el refrigerante al que uno recurre cuando la capacidad de refrigeración requerida es alta. No hay con qué darle al amoníaco. Esto para qué pusimos la diapositiva esta, porque con toda la ensalada que mencionamos hasta acá de todos los refrigerantes que vimos, bueno, los más utilizados, los más comunes, ¿sí? No quiere decir que solamente se usen estos, ¿no? Pero por ahí los más comunes hoy en día son estos, ¿bien? Los más normales, digamos, ¿bien? Bueno, acá por ejemplo, voy a traer, pero para que vean rápidamente, ¿sí? Después lo discutimos si quieren, ¿no? Pero fíjense que es lo mismo sacado de uno de los principales fabricantes de refrigerantes, según la aplicación, pasado, presente y futuro. Sí, es decir, fíjense que aire acondicionado, antes se usaba el R22, ahora está el 410, 407 y fíjense que también sigue el 410 y puede usarse el R32. Bien, así para cada una de las aplicaciones. Fíjense que el amoníaco siempre va a figurar acá, el dióxido de carbono también va a figurar acá. Algunos de los últimos grupos que vimos, como el isobutano o el propano, también van a figurar acá, que son aquellos que son amigables con el medio ambiente. Es a lo que va a tender las instalaciones de refrigeración a usar en un futuro. Por ahí relegar un poco la característica de que sean más seguros. Bueno, habrá que hacer instalaciones de refrigeración con un nivel de seguridad más alto, pero va a haber que usar los refrigerantes más amigables. Bueno, lubricantes, sí, como dijimos antes, lamentablemente, porque esto no es algo que se quiera, ¿no? Pero bueno, no queda otra que como el compresor principalmente tiene elementos móviles, tiene la necesidad de utilizar un fluido lubricante, ¿sí? Que tiene varias funciones. Primero, la reducción del rozamiento, ¿sí? Lo que hace básicamente es interponer una película fluida de lubricante entre piezas para que no se desgasten, y eso va muy relacionado con la viscosidad del lubricante, ¿sí? Mientras más viscoso es, mayor espesor de película forma. A mayor temperatura la viscosidad baja y el espesor de la película baja, y ahí se compromete la lubricación, como dijimos. También vamos a ver la clase que viene, cuando veamos lo de compresores, que tienen otras funciones como sellar los espacios, es decir, mejorar la estanqueidad, eliminar el calor que es propio de una compresión, ¿sí? O sea, en una compresión, si bien uno no quiere que suceda eso, parte de la energía que invierte va en
se va en modo de calor y calienta la sustancia que se comprime. Bueno, parte de ese calor se lo lleva el lubricante y eso está bueno. Y en algunos casos va a ayudar a reducir el nivel de ruido de algunos compresores. Para todo esto lo que se debe lograr es que, o lo que se debe garantizar, digamos, es que el refrigerante sea totalmente miscible que el lubricante sea totalmente miscible con el refrigerante. Porque si no es así va a quedar una parte sin lubricar. Sí, con el desgaste que eso lleva, ¿no? Y en cuanto a exigencias o características deseables en los lubricantes, vamos a tener que pedirle, digamos, una alta estabilidad química, lo mismo que con el refrigerante, para que no cambie su fórmula, que la viscosidad sea alta, porque como dijimos, eso hace que el espesor que de película que forme para reducir el rozamiento es mayor, que mantenga su fluidez, que sea un aislante eléctrico, digamos, o que tenga una alta capacidad dieléctrica porque va a estar en contacto muchas veces con el motor eléctrico, que no tenga nada en suspensión ni que tampoco forme depósitos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, como dijimos, si bien hay sistemas diseñados específicamente para que el refrigerante no se escape del compresor, algo se va a escapar, ¿sí? Y va a ir a la parte de menor temperatura y ahí es donde puede formar algún tipo de depósito y no es algo que se quiera. Bien, dentro de los lubricantes hay dos grandes grupos, igual que antes, los minerales y los sintéticos. Los minerales son los que se encuentran nuevamente en la naturaleza, pueden ser parafínicos, aromáticos o nafténicos, que son por ahí los más utilizados en el campo de aplicación nuestro, ¿no? De la refrigeración. Y dentro de los sintéticos tenemos varios grupos: alquilbencenos, poliglicoles, poliolester. Bien, vamos a ver un poco cada uno de estos. Dentro de los lubricantes minerales son aquellos que son derivados del petróleo. Bien, los grupos que ya mencionamos y los más utilizados a nivel de refrigeración, digamos, o sea, lubricantes para sistemas de refrigeración, son los nafténicos, porque mantienen su fluidez a una baja temperatura, conservan su viscosidad a alta temperatura y si tienden a formar algún tipo de depósitos son ligeros, es decir, no afectan demasiado. La contra que tienen los lubricantes del tipo o los aceites del tipo minerales, digamos, es que su composición es variable, bien, dependiendo la fuente de la que se acceda, y a su vez si por algún motivo se volatiliza, digamos, va a cambiar la molécula y eso hace que cambie el comportamiento del aceite, ¿sí? Pero bueno, se lo sigue utilizando y otra ventaja que tienen este grupo es que son mucho más baratos que los del tipo sintético. Y bueno, como dijimos, la composición es variable, ¿bien? No es una composición que sea fija porque va cambiando con el uso también, ¿bien? Y dentro de los sintéticos tienen la gran ventaja que tiene una composición química única, porque los fabricó el hombre, digamos, los fabrica el hombre. Y dentro de esto tenemos los PAO, ¿sí? Que bueno, es un aceite multigrado, tiene la ventaja que tiene un punto de congelación muy bajo, eso está bueno para nosotros, una alta capacidad dieléctrica y bueno, las mismas características que tenían antes, buena viscosidad y fluidez a una baja temperatura. Dentro de los alquilbencenos o AB se lleva muy bien con los HCFC, que eran los del segundo grupo, ¿sí? También se llevan, pero tan bien que a veces es difícil separarlos y eso no está bueno. Entonces, en algunas veces, cuando se utilizó este tipo de lubricante con los HCFC, se los mezcló con los PAO para que no sean tan solubles, ¿sí? Porque a veces cuesta separarlo a la salida del compresor cuando la solubilidad es muy alta y se escapa de la parte del sistema en la que uno quiere que se conserve, digamos, el refrigerante. Y los PAG o los poliglicoles son muy utilizados con los HFC, es decir, con el último grupo. Y tienen la gran contra que son muy higroscópicos, es decir, interactúan mucho con el agua. ¿Sí? Fíjense acá que se nos menciona al aire, porque claro, justamente el aire, como ustedes saben, es aire húmedo, entonces no está bueno, o hay que tener mucho cuidado
con que estos aceites queden expuestos al aire, siquiera que, como ustedes saben, la cantidad de agua que tiene el aire no es tan elevada, pero sí los afecta igual. Por ahí los más utilizados dentro de los sintéticos son los poliéster. Bien, ¿por qué? Porque los anteriores eran de origen de los hidrocarburos también, ¿ven? Pero estos no, son de origen vegetal, ¿sí? Es decir, parten de alcoholes o de ácidos grasos, ¿sí? Bueno, una de sus ventajas, dicen los fabricantes, es que tiene una alta untuosidad, que es la capacidad de adherirse, digamos, formando una capa sobre los metales. Eso hace que el compresor esté protegido en todo momento, digamos. Tienen propiedades autolimpiantes y son biodegradables. O sea, con respecto al ambiente, que es algo que a futuro también se va a tener que considerar, están buenos. Pero tienen la gran contra, que son muy higroscópicos, ¿sí? Hasta 100 veces más higroscópicos que los aceites minerales, ¿sí? Se degradan y vuelven a los componentes iniciales, digamos. Por eso hay que poner sí o sí filtros desecantes o filtros secadores que capturen el agua que pudo haber ingresado al sistema. ¿Bien? De hecho, cuando se los comercializa, muchas veces se los presuriza con nitrógeno para garantizar que no haya aire. ¿Bien? Y no son compatibles con el amoníaco porque forman sólidos. Bueno, acá tenemos una tabla a grandes rasgos, ¿no? Fíjense, lo que dice esta tabla es el lubricante apropiado en función de los refrigerantes. Y fíjense que nos da un buen rendimiento, no es aconsejable o aplicaciones limitadas, digamos. Entonces fíjense que para el caso del amoníaco anda bien con los aceites minerales, ¿sí? Y con los PAO. Pero como dijimos, no anda con los POE. Bien. Fíjense que cualquiera de los primeros grupos, el R12 por ejemplo, ¿sí? Con aceites minerales no tenía ningún problema, pero fíjense que ya el R410 o el 407, que son los reemplazos del R22 que lo tenemos acá, ya hay que recurrir a poliéster. Bien, bueno, esto es una tabla. El dióxido de carbono, fíjense que también anda bien con el poliéster, con los PAG o con los PAO, pero no anda muy bien con el mineral y con el alquil benceno, ¿sí? Esto lo discutimos un poco en la clase. Es una guía rápida, digamos. Bien, y lo que brindan los fabricantes de los refrigerantes, los principales, ¿no? Es también una tabla de reemplazo. Para que en este caso, por ejemplo, el R12, que era uno de los que nosotros vimos anterior, difundido en media temperatura de evaporación. Brindan los nombres particulares que ellos tienen en cuanto a opciones, digamos, y puede ser que se apliquen a equipos nuevos con retrofit, ¿sí? De los equipos existentes. Aclaran con qué tipo de lubricante son más compatibles. Y bueno, habla un poco de temperaturas de evaporación, medias, bajas, altas, ¿sí? Y la aplicación típica, digamos. Bien, esto con respecto al reemplazo al R2. Bien. Después con respecto al R22, en lo que era alta temperatura de evaporación, hace lo mismo, ¿sí? Algo para destacar en esta parte, fíjense que también aclara equipos nuevos o reconversiones, digamos, ¿sí? Fíjense que el R410 no puede o no debe ser utilizado en una reconversión, con un reemplazo directo, digamos, del R22 en equipos en funcionamiento, digamos, porque recuerden que los niveles de presión del 410 eran mucho más elevados que el R22. Bien, entonces los elementos del sistema hay que adecuarlos, digamos. Generalmente no sirven las instalaciones existentes o no es recomendable hacerlo, ¿sí? Nuevamente brindan los aceites lubricantes que son compatibles, aplicaciones típicas, ¿sí? Y temperaturas de evaporación. Y el otro grupo que nos falta es el R502, sí, que también fíjense que habla de toda la familia que esta marca, este fabricante ofrece para reemplazarlo, también en equipos nuevos o con retrofit, lo mismo que antes, ¿sí? Aceites que son compatibles y aplicaciones típicas, ¿sí? Y algo que está bueno, que bueno, siempre lo discutimos un poco, es luego de que uno
si tiene la posibilidad de reemplazar el refrigerante existente en la instalación, digamos. Bien. ¿Cómo cambian algunos de los parámetros de la misma, digamos? ¿Sí? Fíjense que acá dice que este grupo va a reemplazar al 502, al R2 y el 407 con el R22. Bien, y cuando uno, por ejemplo, un equipo que tiene R22 le hace un cambio de refrigerante y pasa al 407C, que es este. Fíjense qué pasa con algunos de los parámetros de la instalación teniendo estos datos como guía, ¿no? O sea, no es que estrictamente va a pasar esto, sino es orientativo. La presión de descarga sube en 15 psi, la de succión se mantiene igual, la temperatura de descarga disminuye en 15 grados, pero Fahrenheit son, ¿sí? Y el rendimiento o la capacidad de refrigeración, digamos, queda igual. ¿Sí? Fíjense que acá no aparece el 410, porque el 410 no se lo puede reemplazar por el R22, digamos. O mejor dicho, una instalación que tiene R22 no debe ser utilizada con 410 por el tema de los niveles de presiones que maneja ese refrigerante, como estuvimos comentando. Entonces el que podría ser un reemplazo es el 407, ¿sí? Bueno, y después mírenlo ustedes con más detalle, pero fíjense que en la mayoría de los casos, miren cómo la capacidad de refrigeración del sistema sube, digamos, ¿sí? En esos casos está bueno, bien, y la mayoría de las veces ocurre eso. Solamente en una de las que se estudia acá es la que baja esa capacidad de refrigeración. El sobrecalentamiento también baja con varios de estos casos, eso está bueno, ¿sí? Y bueno, esta tabla, digamos, la brindan los fabricantes para que uno sepa o tenga una orientación, digamos, de qué le va a pasar a los parámetros del sistema luego que el refrigerante se cambie, digamos. Y ahora vamos a ver una guía, ¿sí? Que en el caso que uno tenga que reemplazar un CFC por un HFC, digamos. Viene una instalación que está funcionando con un CFC y por el motivo que sea, ¿sí? Porque no consigue este refrigerante, porque es muy caro, entonces tiene que migrar a un HFC. Y el reemplazo en muchas ocasiones no es tan simple. Más que nada por lo que comentábamos hoy, una incompatibilidad con los materiales del sistema, que puede ser el lubricante, mayormente en este caso va a ser el lubricante, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es el método de reconversión, digamos? Antes, aclarar que esto es un proceso que es caro, bien que se justifican instalaciones muy grandes y bueno, van a ver que es engorroso, porque lo que hay que hacer es primeramente relevar todos los datos del sistema que está actuando o funcionando con el CFC. Relevar temperaturas, algunos valores de presiones característicos del sistema y todos los datos que uno crea que son importantes, digamos. Luego se extrae el refrigerante con el que está funcionando el sistema, se hace un cierto grado de vacío y se pesa la masa de refrigerante que se extrajo, ¿sí? Seguidamente se extrae el lubricante, bien, que puede ser un lubricante mineral, y se mide la cantidad, bien. Y ahora viene la parte que más atención hay que prestar, porque hasta acá es bastante lógico. Se carga el lubricante nuevo, así que generalmente para un HFC va a ser uno del tipo sintético. Y fíjense lo que hay que hacer: se hace vacío para que no quede aire en el sistema y se carga el refrigerante CFC, o sea, el viejo que tenía el sistema. ¿Para qué es esto? Porque acá lo que hay que hacer es limpiar el sistema, porque si bien uno extrajo el lubricante, por el sistema seguro que quedó restos del mismo, del lubricante viejo, digamos. Bien, entonces lo que hay que hacer es cargar con el refrigerante antiguo, poner en funcionamiento el sistema, ¿sí? Como dice acá, ponerle el funcionamiento 4, 6 o 24 horas de funcionamiento del sistema, ¿sí? Y retirar el aceite lubricante. Y este proceso se tiene que repetir hasta que el contenido del lubricante viejo, digamos, en el nuevo sea menor al 5%. Si uno cuando extrae el lubricante nuevo tiene un contenido superior al 5% del viejo, hay que repetir este procedimiento, ¿sí? Hasta que se logre limpiar casi todo el lubricante viejo que tenga el sistema.
Cuando se logra ese punto, ¿sí? A partir de ahí ya el sistema está listo para cargar con el refrigerante nuevo. Entonces se carga la totalidad del lubricante, se reemplazan el filtro mínimamente, ¿sí? Las demás partes que hagan falta, ¿sí? Un poco de criterio y otro poco que aconseja los fabricantes de los HFC. Se buscan pérdidas, ¿sí? Se presuriza el sistema, se fija que no haya ninguna pérdida, que la estanqueidad sea la correcta. Cuando llega a esa situación se hace vacío en el sistema. Bien, y recién ahí se carga el lubricante nuevo, el refrigerante nuevo, el HFC. ¿Sí? Y ahí el sistema ya queda con el lubricante nuevo y el refrigerante nuevo, listo para funcionar. Por ende se va a poner en marcha, ¿sí? Y se ajustan los parámetros a los valores con los que la instalación tiene que trabajar. Bien. Como dije, esto es algo que es relativamente caro porque es engorroso, pero bueno, en instalaciones grandes muchas veces se justifica este procedimiento. Bueno, y para hablar un poco sobre materiales, en este caso vamos a hablar en las próximas clases, no esto es una mera introducción nada más. En el caso de los halogenados no tienen ningún drama con todos los metales comunes, ¿sí? Generalmente se usa cobre. ¿Por qué? Porque es muy hermético a los gases y tiene un muy alto coeficiente de conductividad térmica. Esto está muy bueno. Sí, como vamos a ver más adelante, hay también elementos destinados a las uniones que uno quiera y hay distintos tipos de uniones también posibles en el sistema. Para mencionar, en los equipos en los cuales se quiere que se intercambie energía, los tubos que se utilizan en el interior ya desde hace un tiempo, digamos, tienen una especie de ranuras que eso facilita la transferencia térmica, bien, porque aumenta la superficie de contacto. Un dato de color, digamos. Y algo importante para mencionar, ya que estamos con los materiales, es que ocurre en el caso del amoníaco. El amoníaco no se lleva bien con el cobre, ¿sí? Entonces en las instalaciones con amoníaco no queda otra que usar acero al carbono y en algunos casos, en algunas piezas en particular, acero inoxidable. Bien, es decir, el amoníaco tiene una incompatibilidad con el cobre. El amoníaco con una presencia muy pequeña de agua ataca al cobre, ¿sí? Por eso es que no se lo utiliza. Y como vamos a hablar en las próximas clases de compresores, ¿sí? Sobre la clasificación de los compresores, como mencionamos antes, muchas veces en el caso de los freones, el refrigerante mismo es el que hace de refrigerante, del bobinado del motor eléctrico del compresor. Bueno, eso en el caso del amoníaco no es posible porque destruiría ese bobinado. Entonces hay que usar compresores del tipo abiertos, que eso vamos a verlo en la próxima clase, en las dos clases que siguen. Bien, bueno, sobre esto de los materiales vamos a volver, pero queríamos ir ya dando una pauta inicial, digamos. Bueno, hasta acá termina esta clase, nos vemos en la próxima.